Ustedes saben que, no sé si leyeron en los diarios, la semana pasada apareció un homenaje a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss es el padre de la antropología cultural. Y además su prosa es considerada como las más importantes del siglo XX. En uno de sus libros, justamente cuyo título es Antropología Cultural, y esto viene a colación porque yo siempre me pregunté, y después sigo con el tema, ¿cuál es el origen de esta diferencia tan abismal entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada? ¿Dónde se origina eso? ¿En qué momento se transforma como una parte que se incorpora a la cultura? Bueno, Lévi-Strauss me da una explicación al respecto. Él en sus estudios de campo detectó dos tipos de sociedades. Un tipo de sociedad que llamó frías, que se caracterizaban por no tener contacto con el exterior, vivían en un permanente equilibrio con la naturaleza, y sus decisiones eran tomadas en forma comunitaria entre todos. No había ningún tipo de supremacía. Evidentemente en los estudios de Lévi-Strauss las diferencias fundamentales no estaban en esto, sino en las relaciones de parentesco. Pero bueno, esas relaciones de parentesco, que son múltiples y sumamente interesantes, no vienen al caso. Lo interesante es ver que existía un tipo de sociedad que incluso hoy, en lo más profundo del Amazonas, se pueden encontrar sociedades de este tipo que no tienen ningún intercambio con el exterior y que se conservan así a través de los tiempos. Por otro lado, él habla de las sociedades calientes. Las sociedades calientes aparecen en el Neolítico. El Neolítico se caracteriza fundamentalmente por... estamos ya en la edad del trabajo del hierro, se caracteriza por una agricultura en escala, se caracteriza también por la aparición de la escritura. Y fundamentalmente son sociedades que se constituyen sobre la base de la diferenciación entre castas, entre dominadores y dominados, y es el surgimiento en este periodo de la esclavitud. Y parece ser que, según Lévi-Strauss, el gran motor del desarrollo fue la esclavitud. Evidentemente esto sufrió distintas transformaciones, pero siempre se mantuvo esa diferencia entre los que tienen y no tienen, entre el poder y la obediencia, entre el poder y el sometimiento, hasta la revolución industrial o la revolución del maquinismo, como quisiéramos llamarlo. En la revolución del maquinismo, esta desgracia asignada a la sociedad es transmitida a la cultura. Por lo tanto, esa diferencia entre dominadores y dominados forma parte de nuestra cultura. Y es evidente eso porque cuando nosotros vemos los estudios de mercado que hacen las clasificaciones, sectores de consumidores de clase A, clase AB, clase C, clase D, estamos hablando de una segmentación de mercado sobre base de ingresos de los que lo tienen y de los que no lo tienen, digamos. Y eso está definitivamente incorporado en la cultura. Así que podemos entender cuál es el origen de esto. Vamos a rellenar, a ver si tenemos el video para pasar una película muy interesante. En la década del 60 se produce lo que se llama la crisis de la gobernabilidad. Por supuesto que hay intereses ideológicos detrás de todo esto. Esta crisis de gobernabilidad atacó dos estratos. Uno, un gobierno, un Estado muy grande que abarcaba demasiados sectores de la comunidad y que no permitía el libre juego de las relaciones comerciales. Por otro lado, las grandes empresas del tipo tayloriano o fordista, altamente estructuradas, muy rígidas, divididas claramente en los que planean y piensan y los que hacen, no podía adaptarse a los cambios permanentes del mercado y a la demanda creciente de los consumidores y el efecto de la globalización
acentuaba estos efectos. Por supuesto que los capitales intentaban independizarse de los controles estatales y por supuesto con el consenso de Washington eso lo lograron. Estos capitales se independizaron con mucha fuerza, arrastraron con ellos el poder de las sociedades, transformándose en un poder sin sociedad y simultáneamente transformaron a las sociedades sin poder. Y eso es claro, lo vemos cotidianamente. Cuando viene una inversión extranjera, pone condiciones. No quieren pagar impuestos, quieren un trabajo flexible, quieren un trabajo contratado. Incluso ahora la General Motors amenaza con despedir 400 obreros, el Estado le ofrece subsidiarlo con los fondos de desempleo, ellos aceptan, o sea que sus salarios, el pago que ellos tienen que hacer es menor, pero eso no es suficiente y pretenden llegar a mediados del año que viene pagando el 40% de los sueldos. Así que acá digamos, vamos a encontrar una gran contradicción. No me cabe la duda que General Motors tiene programas de responsabilidad social empresaria. No me cabe duda de eso, ¿sí? Así que acá hay una gran contradicción, como diría Jorge Ecklin, un doble discurso. Eso con respecto al capital, a las sociedades, las estructuras, estas empresarias, tan rígidas y tan poco flexibles, se enfrentan a la competencia de lo que se llamó en su momento los teams de producción, desarrollados por un señor Hono, H-O-H-N-O, Hono, y su sistema se llamó Honismo. Estos teams de producción, que en algo vamos a ver en las empresas recuperadas, se caracterizaban por tener cierta capacidad para tomar decisiones dentro de ciertos límites, digamos. Lo que se llamaba la autonomía en el seno de la heteronomía, digamos, decisiones dentro de determinados límites y además que tenía conexiones hacia los grupos hacia arriba y conexiones hacia los grupos hacia abajo. Eso evidentemente puso en crisis a este tipo de estructuras y evidentemente las obligó a cambiar, digamos, a ser autoorganizadas y todo lo que nosotros estamos viendo en la bibliografía actualmente, que no es mi interés entrar en ello. A tal punto esto sucede así que Fiat había desarrollado en Cassino una fábrica súper moderna, totalmente robotizada, con todos los principios de Taylor, digamos, con la medición de tiempos del trabajador, digamos, casi conservando la misma ideología que el trabajador era un haragán que no le gustaba y si podía iba a esquivar todo tipo de trabajo. Evidentemente no pudo ponerse en funcionamiento, digamos, se hicieron las fantásticas inversiones, pero quedó detenida ahí. Por el otro lado, en los países nórdicos se desarrolló, la Volvo creó otra empresa con toda la tecnología moderna, pero además dándole poder al obrero para la toma de decisiones. No solamente el poder al obrero para la toma de decisiones, sino que iba mucho más allá de lo que los otros no podían, que era en el diseño del producto, ¿no? Que eso en los grupos de trabajo anteriores escapaba. Era tanto el poder del obrero que tenían que se asustaron y no la abrieron. Quedó instalada ahí, cerrada, en Uddevalla, es un ejemplo de avances y retrocesos y contradicciones de todo tipo ideológicos en esto. Entonces ahora nosotros comprendemos cuál es el origen de esta diferencia entre los que ganan y no ganan, digamos. Nosotros hemos visto horrorizados que los delincuentes del mercado financiero ganaban 17.000 euros la hora, 17.000 dólares la hora, cuando el empleado común gana $7,50 la hora. Acá tenemos que hablar de diferencias de no sé cuánto, 1.000, 2.000%, ¿no? Pero sin ir más lejos, la semana pasada cuando los presidentes de las AFJP se presentaron al Congreso para discutir sobre el tema de la estatización
de los fondos de pensión, lo primero que uno de los diputados le preguntó es, bueno, dígame, ¿cuánto ganan ustedes? Y los tipos la verdad que se pusieron colorados, porque uno dijo, y bueno, 2 millones, y el otro dijo 3 millones. No sé cuál es la verdad de todo esto, pero si pensamos 2 millones, 3 millones sobre el sueldo promedio de 1.000 pesos, 1.200 pesos, estamos hablando de 100 a 1, 120 a 1, digamos. Eso, digamos, es absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Así que esta crítica de la mala economía, de la falta de ética, está incorporado en la cultura, y eso es lo grave. ¿Ya? Eso es lo grave. No es un elemento espontáneo, obra de un empresario o de un grupo de empresarios. Forma parte de la cultura, es tomado como un hecho natural. Nadie está cuestionando eso. A todo el mundo le parece normal. Aspira a eso, digamos, llegar a esos puestos para tener esos niveles de ingreso. Lo grave de todo esto es que son profesionales que hemos formado nosotros. Así que nosotros asumimos la responsabilidad, ¿no, Jorge? Son formados por nosotros, los abogados, los economistas, los contadores. Y les cuento que en una empresa recuperada, Yelco, ¿sí? No, Yelco no, fue en la de ustedes, me parece. Que apareció un fax de un estudio profesional donde le indicaba, le daba 10 pasos de cómo cometer una quiebra fraudulenta. ¿Fueron ustedes? Sí, sí. Eso, los compañeros de los constituyentes. La conducción anterior había recibido ese fax. Yo tengo una copia, digamos, no la pude subir al video, pero es interesante verla, como profesionales de esta casa estaban asesorando a una empresa de cómo cometer una quiebra fraudulenta, así con total desparpajo. Pero lo grave de esto es que todos hacían lo mismo en la época del 2001. No era solamente los constituyentes. Es como un libro no escrito, la mecánica para cometer estas quiebras, que era fraudulenta, de ético no tenía nada, digamos, ¿no? ¿Vas a verificar si tengo audio? Uy, Dios, si alguno de los invitados me está llamando. Hola. Sí. Ah, bueno. Entonces te mando a buscar ahora, por favor. Te agradezco mucho. Bueno, estamos entre casa, chicos, podemos permitirnos estas cosas. Además, yo cuando daba clase no era tan formal, digamos. Me gustaba más el contacto directo. Así que esto es fuera de programa, digamos. Este discurso no estaba previsto, pero yo creo que vale la pena que reflexionemos esta incorporación en la cultura y cuáles son sus orígenes. Además, nadie va a dudar de Lévi-Strauss, que es un personaje incuestionable en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una buena raíz para ustedes pensar que esto forma parte de la cultura y que los escollos son mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Además, una sociedad incentivada al consumo, la necesidad de los ingresos se incrementan proporcionalmente sin importar lo que ganan los demás. En un país que tiene un 50% de pobres, 30% de indigentes, ¿no? En el último, no sé si lo había comentado Héctor Larroca el otro día, las últimas encuestas se hicieron que los niveles de indigencia están llegando al 30% de pobreza, al 32% para ser exacto. Exactamente las mismas cifras que había en el año 98, la época nefasta, donde la presidencia de Menem aplicó todas las políticas del consenso de Washington, que produjo los desastres que produjo en todos los países emergentes. Se me fue. Se me fue lo que les estaba comentando. Hola.
el compañero, su nombre es... Federico Avendaño. Ah, Federico Abeldaño, sí. Siempre venías con un casco en una época. De la cooperativa... LB, Condiciones LB. Fundiciones LB. ¿No? Originalmente, ¿cómo se llamaba? La Vasconia. Ah, La Vasconia, es cierto, La Vasconia. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, por favor, sentate. Acá está de los constituyentes y de Bruckmann. Hola, ¿cómo estás? Sí, la conozco. Bueno, vamos a tratar de pasar el video. Les digo cómo vamos a trabajar. El video para que ustedes sepan qué pasó en el año 91, porque serían muy jóvenes, tendrían 12 o 13 años. Esa crisis tan profunda, no solamente de gobernabilidad. Tengan en cuenta que para el 2001 el presidente de la Rúa, antes de caer, había declarado el estado de sitio y la gente salió a la calle y se generaron espontáneamente movimientos sociales como las asociaciones barriales, por un lado, los clubes de trueques, por el otro, los movimientos piqueteros. Ojo que el movimiento piquetero era gente que salía en defensa de su trabajo, no es lo que después políticamente se convirtió. Y por último, las empresas recuperadas. Son los 4 movimientos emblemáticos que surgen con esta crisis del 2001, que después trae aparejado la caída del gobierno. Así que, bueno, tenemos uno de los protagonistas de esa época, un ejemplo que da por tierra, con muchos de los conceptos adquiridos ustedes en esta casa, cuestiona mucha de la literatura, y más allá de cuestionarla, yo diría, porque todo es un aprendizaje, da una nueva experiencia, una nueva vuelta de cómo algunos instrumentos pueden mejorarse y ser útiles en lugares donde no se pensaban que podían ser tan útiles. Ustedes saben que el conocimiento está en permanente cambio, digamos, está haciéndose en forma permanente. No hay nada estático en esta sociedad. Ustedes están haciéndose en forma permanente, se están capacitando, están adquiriendo conocimiento, están en un estado de formación permanente. Las organizaciones también están en el mismo